Bienvenidos de nuevo. Si viste nuestro vídeo del miércoles, hoy vamos a empezar a profundizar en esa aterradora historia. Sí, esta semana vas a ser testigo de los terroríficos secretos que esconde el mundo interior de un académico. Si aún no te has suscrito, no olvides hacerlo para no perderte las historias de las próximas semanas. Un respetado académico, lingüista e historiador. Una carrera impregnada de conocimientos, dando conferencias en universidades, publicando artículos respetados. A primera vista, es alguien en quien todo el mundo puede confiar. La gente confía en él y admira sus conocimientos y su inteligencia. Su diálogo es profundo, sus observaciones agudas. Es una persona reconocida por la sociedad. Vive una vida tranquila con su familia. Todo parece perfecto. Pero un registro en su casa en 2011 reveló su verdadera cara. Lo que se encontró fue de un tipo que asustaría incluso a su familia. Nadie podía imaginar el oscuro secreto que se podía creer que los muertos estuvieran realmente muertos. Psicólogos, detectives, periodistas, todos intentaban llegar al fondo del caso, en busca de un misterio. Mientras las autoridades trataban de comprender el punto de partida de la escena que encontraron, la idea de una muerte sin asesinato no tenía sentido para nadie. Pero había algo extraño. ¿Por qué no se había matado a nadie? ¿Pero por qué todos podían seguir sintiendo la presencia de los muertos? Pronto empezaron a aparecer cadáveres, con forma de momias, en los rincones oscuros de la sala. Ninguno de ellos era un muerto de verdad, pero parecían reales. Un pequeño detalle llamó la atención. Había construcciones elaboradas e increíblemente realistas por toda la sala. Pero no todo parecía estar realmente relacionado con la muerte, y las preguntas se multiplicaron. ¿Por quién empezó este horror psicológico? Nadie podía entender cómo este hombre, un académico, podía hacer reales a los muertos con un asesinato que no había cometido. Pero se estaba convirtiendo en una inolvidable fuente de tensión para todo el país. Por fin se ha desvelado la identidad del propietario de la habitación en la que se encontraron los cadáveres. Este hombre, conocido como Anatoly Moskvin, era un académico de la región rusa de Nizhny Novgorod, lingüista, filólogo, historiador. En otras palabras, era un hombre respetado y de éxito a ojos de la sociedad. Pero, ¿era realmente quien conocíamos? Durante muchos años había llamado la atención por su trabajo y era muy respetado como intelectual. Pero detrás de él había una realidad completamente distinta. La gente confiaba en él, pero nadie cuestionaba lo que había dentro de su casa. En apariencia, Moskvin llevaba una vida sedentaria. Se le conocía como un hombre tranquilo, armonioso, educado y respetable. Vivía en la misma casa con su familia y nadie sospechaba de él. Pero en este mundo, aparentemente, faltaba algo. Porque incluso para un académico, ocuparse de los cadáveres de la gente, pasar tiempo en casa con los muertos vivientes, no era realmente un comportamiento normal. Moskvin se había hecho famoso por sus embalsamamientos, pero nadie se había dado cuenta de su trabajo secreto. Cuando en su habitación entraban cuerpos descompuestos, cadáveres de mujeres, de niños, cuerpos antes vivos y ahora abandonados, nadie de fuera se daba cuenta. Ni siquiera sus padres. Sí, ni siquiera sus padres sabían que había cadáveres en la casa. Moskvin había trabajado tan hábilmente que los cadáveres momificados parecían muñecos normales. Los escondió con ropa, máscaras, productos químicos especiales y consiguió ocultar a todo el mundo que vivía con muertos. Cuando las autoridades entraron en la casa, se encontraron con un espectáculo espantoso. Al principio pensaron que Moskvin tenía muñecas en su casa. Sin embargo, la verdad era mucho más terrible. Lo que creían que eran muñecas eran en realidad cadáveres momificados. Estaban tan bien conservados que nadie se dio cuenta inmediatamente de que eran cadáveres. Mientras los detectives trataban de comprender lo aterrador de lo ocurrido, se enfrentaron a una realidad. Nadie se atrevería a descifrar el contenido
y el significado de los cadáveres. ¿Cuál era la verdadera motivación de Moskvin? ¿Podía una mente intelectual querer comunicarse con cadáveres, crear una realidad viva con ellos? Cuando las autoridades entraron en la casa de Moskvin, encontraron 29 cadáveres momificados. Al principio pensaron que eran muñecas normales, pero al examinarlos más de cerca, se descubrió la verdad. Eran cuerpos que Moskvin había robado de cementerios. Había utilizado diferentes métodos para que parecieran niñas. Estaban vestidas con ropas, máscaras e incluso decoradas con juguetes. Algunos estaban sentados con sus trajes de cumpleaños. Otros estaban en un rincón de la habitación, mirando sin vida hacia la casa de Moskvin. Los cadáveres estaban tan bien conservados que era casi imposible verlos realmente muertos. Moskvin había conseguido incluso ocultar los cuerpos momificados a la familia con la que vivía. Su madre y su padre pensaban que había muchos juguetes en la casa, pero la verdad era horrible. En 2011, se desveló el terrible secreto de Moskvin. La policía llevaba a cabo una investigación sobre robos en cementerios, y Moskvin figuraba entre los sospechosos. Le siguieron y allanaron su casa. Durante la redada, los policías se dieron cuenta de que los muñecos de la habitación eran en realidad cadáveres humanos. Aterrorizados, los detectives recorrieron la casa y empezaron a contar los cadáveres uno a uno. 29 cadáveres. Moskvin sonrió y se entregó a la policía sin oponer resistencia. Era como si no pensara que lo que había hecho era algo extraño u horrible. De hecho, se mostró extrañamente tranquilo durante su detención. En una entrevista posterior a su detención, Moskvin declaró que sentía gran simpatía por los niños muertos y creía que se les podía devolver a la vida mediante la ciencia o la magia negra. Moskvin, experto en cultura celta, supo que los antiguos druidas se comunicaban con los espíritus de los muertos, durmiendo sobre las tumbas. También descubrió que los antiguos yakutos de Siberia tenían una práctica similar. Moskvin utilizó esta información para desarrollar su propio método. Con el tiempo, empezó a buscar en los periódicos obituarios de niños fallecidos recientemente. Si encontraba alguna que le hablara, dormía sobre la tumba para ver si el espíritu del niño quería volver a la vida. Afirmaba haber practicado este método durante casi 20 años, y al principio insistía en que nunca habría una tumba sin el permiso del niño que había dentro. Sin embargo, a medida que se hacía mayor, dormir sobre las tumbas empezó a causarle dolores físicos. Así que decidió llevar los cadáveres a lugares donde pudiera dormir más cómodamente con ellos, es decir, a su casa. Moskvin creía que los espíritus se mostrarían más locuaces en un entorno seguro y hospitalario. También pensaba que era más fácil oír a los cadáveres cuando no estaban bajo tierra. Tras exhumar los cuerpos, Moskvin investigó teorías y técnicas de momificación para conservarlos. Los secó con una mezcla de sal y bicarbonato y los almacenó en cementerios o en lugares seguros de los alrededores. Cuando los cuerpos estaban suficientemente secos, los trasladaba a su casa. Sin embargo, con el tiempo, los cadáveres se marchitaban y encogían al secarse. Para evitarlo, Moskvin envolvía los miembros en tiras de tela y rellenaba las cavidades corporales con trapos y relleno. Incluso añadió a sus rostros máscaras de cera decoradas con esmalte de uñas de vivos colores y los vistió con ropas infantiles y pelucas. Con este método, Moskvin conseguía que los cadáveres parecieran muñecos. Esto no solo los protegía de la descomposición, sino que también evitaba que llamaran la atención de su familia. Algunas de las muñecas contenían restos humanos completos, mientras que otras tenían una estructura interna poco clara. Moskvin admitió que había cometido un delito, pero dijo que sentía que los niños muertos pedían a gritos ser salvados. Para él, devolverles la vida era más importante que cumplir la ley. También le motivaba el deseo de tener hijos. En concreto, Moskvin quería adoptar a una niña, pero su solicitud fue rechazada por sus bajos ingresos.
dijo que lamentaba no haber tenido nunca hijos. Sin embargo, Moskvin declaró que no sentía atracción sexual por los cadáveres y que los consideraba sus propios hijos. Hablaba con ellos, veía dibujos animados, les cantaba canciones e incluso organizaba fiestas de cumpleaños. En su mundo, creía que los estaba salvando de la soledad. Moskvin no cometió asesinato. Como lo que hizo fue robar tumbas y ocultar los cadáveres, no fue condenado directamente a cadena perpetua según la legislación rusa. Sin embargo, una evaluación psiquiátrica concluyó que era mentalmente incompetente. El tribunal dictaminó que Moskvin carecía de capacidad penal y lo envió a un hospital psiquiátrico. Desde entonces, Moskvin está internado en una clínica psiquiátrica cerrada y bajo la supervisión de especialistas. Un académico, un historiador, un lingüista, pero también un saqueador de tumbas y un hombre que convivía con la muerte. La historia de Moskvin no trata solo del miedo a la muerte, sino también de la obsesión por ella. Este hombre que exhumaba a los muertos y los hacía vivir en su mundo, es ahora un prisionero dentro de su propia mente. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte historias tan escalofriantes. Nos vemos en nuevos vídeos.